Wait. Ya, buenos días a todos. Entonces, vamos a continuar con el nervio trigémino. Nos falta avanzar solamente una rama, que es la rama mandibular. Con eso terminamos, hacemos nervio abducens y hasta el nervio abducens es su examen el día lunes, ¿ya?
Entonces terminaremos de avanzar y luego les doy unas indicaciones para su examen del día lunes. Hemos hecho un Doctora, dibujito, ¿sí? el nervio troclear no va a entrar, es que en el video no estaba. Ah, no está troclear, allá ahorita voy a hacer troclear más o menos. Ya, el nervio mandibular es cortito. Ya, a ver. Ya, vamos a dibujar el tallo cerebral. Tenemos, ahí está completo, no me lo voy a hacer. Tenemos al puente, ¿sí? Al surco bulbo continuo, los pedúnculos cerebelosos medios, estos, los pedúnculos cerebelosos medios. Tenemos arriba al mesencéfalo con los cuerpos mamulares, la emergencia del tercer par. Tenemos abajo el bulbo con el surco o la fisura media anterior, el surco anterolateral, la oliva vulvar, el surco preolivar, el surco posterolateral. Y tenemos al tallo cerebral. Hemos hablado del trigémino y hemos sacado de aquí de los pedúnculos cerebelosos medios su origen aparente y su origen sensitivo a partir de este ganglio que se llama ganglio trigeminal, ganglio de Gasser o ganglio centinal. Hemos hablado del nervio oftálmico, hemos hablado del nervio maxilar, los dos sensitivos, y nos falta hablar del nervio mandibular, el nervio mandibular. Este nervio mandibular es la rama mixta del trigémino, porque este nervio oftálmico sensitivo, el nervio maxilar sensitivo. En cambio, el nervio mandibular, que es la última rama, la rama inferior, es mixto, o sea, va a ser sensitivo y va a ser motor, va a ir a recoger la sensibilidad a través del tacto, calor, frío, dolor, áspero, grueso, ¿no? Liso, y va a ir a dar motricidad a los músculos masticadores. Entonces vamos a hablar de este nervio que es el nervio mandibular. No se van a olvidar que es la rama mixta del trigémino. Vamos a hacer, como siempre, primero subrayar. Una vez que emerge, ya que emerge del borde anterolateral, igual que del borde anterolateral del tallo cerebral, este nervio tiene que abandonar la cavidad craneal para ir hacia los músculos masticadores, hacia la lengua, hacia el pabellón auricular. ¿Por qué agujerito va a salir? Porque el agujero oval. Ahí está el agujero oval. ¿Dónde ponemos? Agujero oval. Listo. Entonces abandona el cráneo cuando sale por el agujero oval que hemos visto que está en la cara endocranial de las alas mayores del esfenoide. Luego vamos a hacer un dibujito del temporal, la porción escamosa, la porción mascoidea, la apófisis cigomática, el orificio del conducto auditivo externo, la apófisis tubárica, el hueso timpánico y la apófisis tiroides. ¿Para qué he hecho este dibujito? Este nervio también va a venir hacia la fosa infratemporal, igual que el nervio maxilar. ¿Se acuerdan? El nervio maxilar tiene un trayecto desde el agujero redondo, y pasa luego por la fosa intratemporal. Entonces, este nervio también va a venir aquí a la fosa intratemporal. Luego, ¿qué característica tiene aquí en la fosa infratemporal? Este nervio se va a dividir, va a emitir sus ramas, ¿Cuántas ramas? Una sola colateral. La voy a hacer con negro, la voy a sacar aquí. Este par craneal, esta rama del trigémino, solo tiene una rama colateral que se llama rama meningia. Si se habrán dado cuenta, el nervio oftálmico tenía rama meningia en el surco del seno cavernoso. El nervio maxilar daba su rama meningia antes de salir por el agujero redondo. Ahora, el nervio mandibular también da una rama meningia para las meninges antes de salir por el agujero oval. Ahí está el agujero oval. Entonces, da una sola colateral que se llama rama meningia para las meninges antes de salir por el agujero redondo. Perdón, oval. Una vez que llega a la fosa infratemporal, emite dos troncos terminales. Dos troncos terminales, los voy a hacer con azul.
el tronco terminal anterior, así, con azul, y le vamos a hacer con color verde al tronco terminal posterior. Estos dos troncos. Entonces da dos ramas terminales. Le vamos a poner, voy a abreviar, tronco terminal anterior, y a este de aquí atrás le vamos a poner tronco terminal posterior. Dos troncos. Vamos a hablar primero del tronco terminal anterior. Este tronco terminal anterior va a emitir tres ramas temporales. Tres ramas temporales. 1, 2 y 3. Tres ramas temporales. ¿Cómo se llaman estas ramas temporales? Este es el nervio temporobucal. Temporobucal. Este, el nervio temporobucal. Este, el nervio temporal profundo medio. Temporal profundo medio. Y vamos a encontrar otro nervio que se va a llevar abajo, este nervio temporomaceterino o temporomacetérico, cualquiera, maceterino. Entonces, miren, les dije tres nervios temporales, temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino o macetérico. Su nombre ya me está diciendo a qué músculo masticador le va a ir a dar motricidad. Estamos viendo al temporal. Pero voy a ver que cada rama a su vez se va a subdividir en dos ramas más. Ahora, voy a hablar del nervio temporobucal. Este nervio temporobucal, así, este nervio temporobucal, va a emitir dos ramas de bifurcación terminal, así, dos. ¿Ya? El nervio temporal profundo anterior, ¿ya? El nervio temporal profundo anterior y este el nervio bucal. Entonces repito, el tronco terminal anterior da tres nervios temporales: temporobucal, temporal profundo medio y temporomacetérico o macetérico. El nervio temporobucal a su vez emite dos ramas terminales: el nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Vamos a dibujar aquí al músculo temporal. El músculo temporal que tiene la forma de un abanico y se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Así. Este nervio temporal profundo anterior, ¿ya? Va a venir al borde anterior del músculo temporal. Por eso le han puesto temporal profundo anterior. ¿Por qué? Porque va a venir a dar inervación al borde o extremo anterior del músculo temporal. Bueno, en realidad este no sería el extremo anterior, ¿no? Voy a borrar. Este sería el extremo anterior. Vamos a borrar. Nos va a venir aquí. Le va a dar inervación a la porción anterior o borde anterior del músculo temporal. En cambio, el nervio bucal, ¿ya? El nervio bucal va a ir a dar inervación al buccinador, a las mejillas, va a ir al músculo buccinador, va a ir a la mucosa de las mejillas, ahí le da sensibilidad. Además que cuando pase por el músculo buccinador, va a inervar, va a dar una llamita al músculo pterigoideo lateral. Al pterigoideo lateral. Listo, entonces el nervio bucal, ¿ya? Va a ir a inervar al músculo buccinador, al cual le va a dar motricidad, va a ir a la piel de las mejillas y a la mucosa a recoger la sensibilidad, va a ir a dar motricidad al músculo pterigoideo lateral cuando pase por el músculo buccinador. Listo, tengo el nervio temporobucal. Me voy al nervio temporal profundo medio. Este nervio temporal profundo medio no emite dos ramas así como esta. No emite rama A y esta era la rama B. No emite.
va a ir directamente a la cara profunda, así, y parte media del músculo temporal. Por eso le han puesto temporal profundo medio, porque va a ir a la cara profunda en la porción media del músculo temporal. Listo, miren que el nervio temporal está bien irrigado por el nervio mandibular, ¿no? A través del tronco anterior. Me falta el nervio temporomasentérico. Este nervio temporomasentérico, lo voy a hacer hacia abajo, va a dar también dos ramas terminales, dos nervios terminales. Uno va a ser el nervio masentérico o masenterino, que va a ir a inervar aquí, la cara lateral de la rama. Entonces va a ir a inervar aquí al músculo macetero. Aquí está el músculo macetero en la cara lateral de la rama, de la mandíbula. Entonces este nervio maceterino va a ir a este otro músculo masticador, que se llama nervio macetérico o maceterino, para el músculo macetero. El otro nervio, el último, este es el nervio temporal profundo posterior. Nervio temporal profundo posterior. Este nervio va a ir a inervar el borde posterior del músculo temporal. Ahí está. Entonces, miren, hay temporal profundo anterior, llama del temporobucal, para el borde o extremo anterior del músculo temporal. Temporal profundo medio para la cara profunda y parte media del músculo temporal. Y nervio temporal profundo posterior para el borde o extremo posterior del músculo temporal. Si se estarán dando cuenta, este tronco anterior prácticamente está inervando en su totalidad al músculo temporal y al músculo macetero, al perigoneo lateral, que son músculos masticadores. Listo, esto es tronco anterior del nervio mandibular. El tronco posterior. Este tronco posterior ya va a dar como ramas, primero un tronco común. Así lo voy a hacer. Un tronco común, le vamos a poner tronco común. De este tronco común van a nacer tres nervios, 1, 2 y 3. Tres nervios. ¿Cómo se llama? Este, el nervio pterigoideo medial. Este, el nervio tensor del velo del paladar. Y este, el nervio tensor del tímpano. ¿Qué quiere decir? Que este tronco común, que nace del tronco posterior, va a ir a inervar al músculo pterigoideo medial, al músculo tensor del velo del paladar y al músculo tensor del tímpano. A esos tres músculos va a ir a dar motricidad este tronco común. Está yendo a músculos, entonces tiene que ir a dar motricidad. Sigo con las ramas. Van a hacer otra rama, de aquí, tronco posterior, una rama que se llama nervio auriculotemporal, hacia atrás, hacia el pabellón. Le vamos a poner, entonces tronco común es 1 por si acaso, le voy a poner a 2 al nervio auriculotemporal, Este nervio auriculotemporal ya va a ir a inervar, por ejemplo, a la glándula parótida. Va a ir a la glándula parótida. Ya han conocido muchos diseccionando a la glándula parótida. Pues va a ir a inervar a la glándula parótida. ¿Dónde más va a ir? Al conducto auditivo externo. Al conducto auditivo externo, nosotros veríamos como acá. Va a ir a la ATM, o sea, va a ir a la articulación temporomandibular. Y por último va a ir al pabellón auricular. Entonces, este va a ir a recoger la sensibilidad. Miren, cuando a ustedes les duela su oído, el conducto auditivo externo, ¿quién está recogiendo ese estímulo de dolor? El nervio auriculotemporal, rama del nervio mandibular del tensor. Cuando les duela su articulación temporomandibular porque han mascado mucho, qué sé yo, o
o se han golpeado o se han luxado la articulación temporomandibular. ¿Quién va a recoger esa sensibilidad? El nervio aurículo temporal. Lo mismo de la glándula parótida y lo mismo del pabellón auricular. Entonces, miren, el pabellón está ricamente inervado, no solo por el trigémino, también va a estar inervado por el facial y por el plexo cervical que hemos visto a través de su rama auricular posterior, cuando hemos hecho plexo cervical. Listo. Ya tengo dos ramas, el nervio auriculotemporal, el tronco común. Me falta todavía este, tiene, si no me equivoco, 4 ramas. ¿Ya? 4 ramas. A ver, una tercera rama, el nervio alveolar inferior. Voy a sacar de aquí. El nervio alveolar inferior. 3. Nervio alveolar inferior. Ya me está diciendo que va a ir a los alveolos dentarios, por si acaso. Hemos visto que el nervio maxilar, el nervio maxilar, iba a través de sus nervios alveolares, superior, posterior, superior, anterior, superior, medio, a los incisivos y caninos superiores, a los molares y premolares superiores, el maxilar, a través de sus 3 nervios alveolares superiores. Ahora estoy viendo que el nervio mandibular pues va a dar un nervio llamado alveolar inferior, solo uno. Ahora, ¿qué pasa con este nervio alveolar inferior? Este nervio alveolar inferior va a pasar por el músculo pterigoideo medial y lateral, entre los dos, ¿ya? Entre los dos. ¿Cuál es su trayecto? Vamos a dibujar aquí. Voy a borrar un ratito esto y vamos a suponer ahora que esta es la cara medial de la rama de la mandíbula donde nosotros hemos encontrado. Aquí con otro color. Hemos encontrado el conducto, el orificio del conducto mandibular, la superficie rugosa para el músculo pterigoideo medial. Hemos encontrado la línea miloioidea para el músculo miloioideo, o sea, la cara medial de la rama. Aquí me falta la língula y la antilíngula. Ahí está. Ahora, quiero hablar de este nervio alveolar inferior. Este nervio va a recorrer un trayecto. Miren, una vez que ha nacido el tronco posterior, del nervio mandibular, va a venir aquí al orificio del conducto mandibular. Así. Y va a entrar adentro, va a entrar al conducto mandibular. ¿Ya? Va a recorrer un trayecto dentro del conducto mandibular. Ahora, antes de entrar, va a emitir 3 ramas colaterales y luego sus terminales. A ver, vamos a hablar primero de sus ramas colaterales, ¿ya? Primero, va a emitir un ramo comunicante. Aquí voy a sacar. Va a emitir el nervio alveolar inferior. Su primera colateral le vamos a poner A y se llama ramo comunicante. ¿Por qué le han puesto así? Se tiene que comunicar, anastomosar con alguien. ¿Con quién se va a anastomosar? Con el nervio lingual. Entonces, el ramo comunicante del nervio alveolar inferior se va a comunicar con el nervio lingual. Segunda colateral, antes de entrar al conducto mandibular. Esta segunda que está viniendo aquí a la línea miloioidea a inervar al músculo miloioideo. Entonces se llama nervio, le vamos a poner B, miloioideo. Miloioideo. Entonces hasta aquí para que me entiendan, no quiero que se pierda. Tronco posterior. Del tronco posterior nace su primera rama que se llama tronco común con 3 nervios. Nervio pterigoideo medial, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. Segunda rama, nervio aurículo temporal, que va a inervar a la glándula parótida, al conducto auditivo externo, a la articulación temporomandibular y al pabellón auricular. Tercera rama, nervio alveolar inferior, que viene aquí a la rama de la mandíbula a ingresar por el conducto orificio del conducto mandibular. Pero antes de ingresar, emite 3 colaterales. Y ha avanzado una que se llama rama comunicante.
y se anastomosa o comunica con el nervio lingual. La segunda, nervio miloioideo, para el músculo miloioideo, ¿ya? Ahora, como esta rama va al músculo miloioideo, van a hacer también una ramita que va a venir aquí al borde inferior de la rama del cuerpo de la mandíbula. Vamos a hacer aquí el cuerpo de la mandíbula. ¿Se acuerdan que aquí en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula había dos fositas? Una al lado derecho y una al lado izquierdo. ¿Qué se llamaba esta fosita? Para un músculo. Digástricas. Digástrica, muy bien, la fosita digástrica para el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces va a dar un nervio que va a ir a inervar al vientre anterior del músculo digástrico. Entonces el nervio miloioideo comparte dos ramas, una que va al músculo miloioideo y otra que va al vientre anterior del músculo digástrico. Listo, ya tengo dos. Ahora, la tercera va a dar una tercera rama. Aquí voy a sacar la tercera rama, que se va a llamar nervios alveolares inferiores. Bueno, en realidad se va a llamar plexo o ramos. No, ramos le voy a poner, ¿ya? Antes de plexo le voy a poner ramos. Ramas dentarias inferiores. Son varias ramas dentarias inferiores. Su nombre ya me está diciendo dentarias. Tiene que ir pues a los dientes. ¿A qué parte? Yo voy a encontrar aquí los dientes posteriores. El tercer molar hasta el primer molar. Entonces, este nervio, esta rama colateral del nervio alveolar inferior, que se llaman ramas dentarias inferiores, y son varias, miren, varias. En conjunto forman un plexo, ¿no? Un plexo dentario inferior. Ahora, estas ramas dentarias inferiores están yendo a inervar a premolares y molares inferiores. Ahí está, premolares y molares inferiores. Entonces, el nervio alveolar inferior, antes de entrar al conducto mandibular, da tres ramas colaterales. Una rama comunicante con el nervio lingual, el nervio miloioideo para el músculo miloioideo y vientre anterior del músculo digástrico, y las ramas dentarias inferiores que van a ir a inervar a premolares y molares inferiores. Listo. Ya tengo tres ramas. La última me falta. La última. La rama, el nervio lingual. El nervio lingual. Este va a ser. Este es nervio lingual. 4. Entonces emite 4 ramas terminales el tronco terminal posterior. Miren, 1 el tronco común, 2 el nervio auriculotemporal, 3 el nervio alveolar inferior y 4, perdón, el nervio lingual. Vamos a hablar del nervio lingual y con esto vamos a terminar. Dice nervio lingual, tiene que ir a la lengua. Voy a dibujar la lengua, es así, ovalada. Y en la parte media de la lengua tenemos un surco en forma de V que se llama surco terminal o bilingual. Allí está. Entonces, la lengua, la cara superior de la lengua o cara dorsal. Ahora les voy a explicar este nervio que es el nervio lingual. ¿Ya? Este nervio va a ir no solo a la glándula lingual, a la lengua, va a ir también a las glándulas. Va a ir también a las glándulas. ¿A qué glándulas va a ir? Nosotros tenemos debajo de la lengua a la glándula sublingual. Va a venir aquí a la glándula sublingual. Aquí en el borde inferior del cuerpo a la mandíbula, aquí en la cara posterior, está la glándula submandibular. También va a ir a la glándula submandibular. ¿Ya? Ahora, ¿qué parte de la lengua va a ir? ¿A qué parte de la lengua? Porque la lengua está dividida en porciones. Tiene una porción anterior, tiene una porción posterior y tiene laterales. Este nervio lingual va a ir aquí a la lengua, a la parte anterior, al vértice. Va a llegar hasta el vértice de la lengua. Entonces se va a encargar de distinguir qué sabores. Porque con la lengua podemos distinguir qué es dulce, qué es salado, ácido,
agrio o amargo, ¿no es cierto? Que con la punta, ¿qué probamos? Dulce, salado, agrio, amargo, ¿qué probamos con la punta de la lengua? ¿Ustedes qué prueban? Dulce. Dulce, dulce y salado también, ¿no? Queremos probar, ustedes ponen un poco de sal a la palma de la mano y con la punta de la lengua, ¿no? Por ahí es harina, es bicarbonato o es sal. Entonces, con la punta de la lengua probamos, y nos dice si es sal, bueno, vamos a probar salado, ¿no? Es dulce o dulce. Entonces, esa función tiene. Ahora, ya inervado a la parte anterior de la lengua, al vértice de la lengua, ha ido a la glándula sublingual, ha ido a la glándula submandibular. ¿Dónde más va a ir? Va a ir, dice, también al arco palatogloso y a las amígdalas. Nosotros tenemos entre el paladar blando y la lengua, un arco llamado palatogloso. Entonces también va a ir al arco palatogloso. Listo. ¿Qué me falta? Terminales. Terminales. Estas serán, todas estas son ramas terminales, ¿no es cierto? Toditas. Tronco común, aurículo temporal, alveolar inferior, nervio lingual. Ahora, ¿de cuál me estoy olvidando hacer su terminal? Nos hemos olvidado de este nervio. Les he dicho, el nervio alveolar inferior tiene sus tres colaterales, aquí están. Primero, la rama comunicante con el nervio lingual, aquí está, con este nervio. Estamos hablando del lingual. Luego, el nervio miloioideo para el músculo miloioideo y vientre anterior del digástrico. Y las ramas dentarias inferiores para molares y premolares. Pero yo he hablado solo de las colaterales. Y sus terminales, porque si tiene colaterales, tiene que tener terminales. Las terminales las vamos a hacer con azul. ¿Se acuerdan? Aquí, en la cara anterior del cuerpo, había un agujero. En la cara anterior del cuerpo de la mandíbula había un agujero. ¿Qué se llama ese agujero? ¿Mentoniano? El Mentoniano. agujero mentoniano, muy bien. Una vez que este nervio ha ingresado al conducto mandibular, pero antes ha dado sus colaterales, va a salir por aquí, por el agujero mentoniano. Hacia el mentón va a salir por el agujero mentoniano y va a dar como nacimiento a este nervio, que se va a llamar nervio mentoniano. ¿Se acuerdan, no? Les he dicho, por el agujero mentoniano pasan vasos y nervios mentonianos. Aquí está. Va a pasar el nervio mentoniano, rama terminal del nervio alveolar inferior. Había tenido una sola terminal y tres colaterales. Entonces, cuando sale por el agujero mentoniano, se llama nervio mentoniano. Ahora, este nervio mentoniano, ¿dónde va a ir? Este nervio va a venir, vamos a hacer con negro, a los incisivos y caninos inferiores. Va a ir a recoger entonces la sensibilidad de incisivos y caninos inferiores, ¿sí? Porque solo las ramas dentales inferiores están viniendo a premolares y molares. ¿Y quién va a recoger la sensibilidad de los incisivos y caninos inferiores? El nervio mentoniano a través de su plexo dentario inferior. Aquí está. Conjunto de nervios. ¿A quién más el nervio mentoniano? Va a emitir una rama también al músculo mentoniano que vamos a encontrar aquí de manera triangular. Al músculo mentoniano. ¿A quién más va a inervar? Al labio inferior, porque nosotros tenemos labio inferior. También va a ir al labio inferior. Entonces, miren, el nervio mentoniano está yendo a recoger la sensibilidad de los incisivos y caninos a través de su plexo dentario inferior. Va a ir a recoger la sensibilidad de la piel de la región mentoniana, ¿no? Y va a ir al músculo mentoniano. Va a ir al labio inferior a recoger la sensibilidad también del labio inferior. Listo. Con esto hemos terminado el nervio trigémino. Miren, 2 clases hemos hecho de trigémino. 2 clases enteras. Ahora sí, vamos a avanzar abducens y luego vamos a hacer un poquito de troquear. Doctora, había quedado en las terminales de la lingual.
del nervio lingual. El nervio lingual. Esa es la última rama. Génesis, el nervio lingual del tronco posterior. Lo último. No hay más ramas. ¿Ya? No hay más ramas. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer abducens. Vamos a ir por orden. 8 quinto, ahora voy a hacer sexto. Entonces vamos a poner sexto par abducens. Este es un nervio motor. Es un nervio motor. Para no estar dibujando largo. Doctora, tengo una duda. Dime. ¿Todo el nervio mandibular que hizo es Sí. sensitivo y motor, ambos? O sea, todo el que hizo. Sí. Cuando va a Ah, músculo, Santiago, cuando va a músculo, va a ir a dar motricidad. Entonces, todas las ramas que he detallado y he dicho, este va a ir al músculo temporal, al pterigoideo medial, al lateral, al macetero, al músculo buccinador y al músculo mentoniano, al miloioideo y al diente anterior del digástrico, irá a dar motricidad. Pero cuando hemos dicho piezas dentarias, alveolos dentarios, premolares, molares, incisivos, caninos, piel, articulación temporomandibular, conducto auditivo externo, glándula parótida, pabellón auricular, será sensibilidad. ¿No ven? Eso es. Ya. Abducens. Aquí voy a hacer. Ya hasta que busque el dibujo voy a perder un montón de tiempo. Abducens. Este nervio abducens es un nervio motor, va a ir a inervar al músculo recto lateral del ojo. Tenemos 7 músculos extrínsecos en el ojo, quiere decir que están fuera. De esos 7, el músculo recto lateral va a recibir inervación del abducens. Esto hemos avanzado también cuando hemos hecho corte a nivel del puente en el colículo facial. Hemos dicho, el nervio abducens va a ir a inervar al músculo recto lateral del ojo. Ahí está, estamos repitiendo. Entonces, si dice puente, ahorita estoy hablando en el corte del puente, entonces el núcleo del abducens se voy a encontrar aquí en el puente. Entonces voy a hablar primero del origen real. Origen real. Aquí en el puente nosotros vamos a encontrar, un núcleo que se va a llamar núcleo pontino. ¿Por qué? Porque está en el puente. Es el núcleo del abducens. ¿Ya? Núcleo pontino. Pero le han puesto así núcleo pontino. ¿Por qué? Porque está en el puente, ¿no? Es el núcleo del nervio abducens que se llama ahora núcleo pontino. ¿Por qué? Porque está en el puente. Rubier le está dando el nombre del núcleo pontino, porque el libro de neuroanatomía de González le decía solamente núcleo del abducens. ¿Ya? Pero Rubier le está diciendo núcleo pontino. Listo. Tengo el origen real. Tengo el origen real. Núcleo pontino. Listo. Origen aparente. Surco bulbo pontino. Busco el surco bulbo pontino. Aquí está. Surco bulbo pontino a la altura de las pirámides vulvares. Entonces voy a sacar por aquí. Listo. Tengo aquí al origen aparente. Le voy a poner origen aparente. Surco bulbo pontino. Pero sabemos que el surco bulbo pontino tiene varios elementos, ¿no ven? El agujero ciego, el origen aparente del abducens a la altura de las pirámides vulvares, tiene la fosita supraolivar, tiene la fosita lateral, ¿no ven? Ahora yo estoy viendo su origen aparente en el surco bulbo pontino a la altura de las pirámides vulvares. Listo. Trayecto. Vamos a dibujar aquí a las alas mayores del esfenoides, el proceso etmoidal. Voy a hacer una vista. Estas son las alas menores, aquí van a estar las alitas mayores. Así, aquí está el surco del seno cavernoso.
Aquí está el limbo, está el surco prequiasmático, el yugo, el tubérculo de la silla turca, el dorso de la silla, ¿no es cierto? Así es. Y aquí están las cavidades orbitales. Voy a dibujar la cavidad orbitaria del lado derecho y la cavidad orbitaria del lado derecho. Voy a hacer de este lado el nervio abducens, con rojo voy a hacer. Una vez que ha salido del surco bulbo continuo a la altura de las pirámides lumbares, este nervio abducens va a venir lateral al surco del seno cavernoso. Aquí está el surco del seno cavernoso. Va a pasar lateral al surco del seno cavernoso, porque primero estaba aquí el nervio oculomotor, está el troclear, está el nervio oftálmico del trigémino. Ahora estoy viendo lateral el nervio abducens. 4 nervios están. El nervio oftálmico del trigémino, el oculomotor, el troclear y el abducens. Estos 4 nervios en el surco del seno cavernoso. Pero el que está pasando más lateral al surco del seno cavernoso es este, el abducens. Entonces ha recorrido el surco del seno cavernoso. Tiene que entrar a la cavidad orbitaria. Esta es la cavidad orbitaria. Para entrar a la cavidad orbitaria, tiene que entrar por la fisura orbitaria superior. Aquí está. Esta es la fisura orbitaria superior. Y va a ingresar a la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, aquí en la fisura orbitaria superior está el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Entra o no? ¿Penetra el anillo tendinoso común o no? Pregunta para ustedes. ¿Penetra el anillo tendinoso común o no? Si está pasando por la fisura Sí, orbitaria, creo que penetra. sí, doctora. ¿Sí o no? Porque ahí está el surco del anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Sí, doctora, lo Bien, penetra. penetra. Entonces vamos a dibujar aquí el anillo. Penetra. Ahí está el anillo. Entonces, este nervio va, al entrar por la fisura orbital superior, va a penetrar el anillo tendinoso común y va a entrar a la cavidad orbital. Vamos a dibujar el ojo con los músculos. Recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral. Este par craneal va a venir aquí a dar motricidad al músculo recto lateral del ojo. Ahí está. Entonces, sencillo. Miren, tenemos el origen real, núcleo pontino, se supone en el puente, origen aparente, surco bulbo pontino a la altura de las pirámides lumbares, trayecto, sale del surco bulbo pontino, viene lateral al surco del seno cavernoso aquí en el esfenoides, llega a la fisura orbitaria superior, penetra el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo, ingresa a la cavidad orbitaria y le va a ir a dar motricidad a un solo músculo que se llama recto lateral del ojo. Listo. Tengo al nervio abducens. Ya tengo al nervio abducens. Borramos. No. Sobre esto voy a hacer el troclear. Van a ver. Sobre esto voy a hacer el troclear porque tiene casi el mismo trayecto. Todos, el oculomotor, el troclear, el abducens, aquí en el surco cavernoso, en la fisura orbitaria y en la cavidad orbitaria, tienen el mismo trayecto. Entonces solamente vamos a sacar al troclear, pero si ya se habrán ubicado, el nervio troclear nace en el mesencéfalo. ¿En qué corte del mesencéfalo he detallado yo nervio troclear? Aquí en el mesencéfalo. Esto es mesencéfalo con los cuerpos mamilares. ¿En qué corte del mesencéfalo hemos visto el núcleo del cuarto párpado? Creo que en el primer corte. En el primer corte, porque en el segundo está el núcleo del oculomotor. Ya. Les voy a hacer recuerdo de este dibujito del mesencéfalo para que no se pierda. Aquí tenemos los folículos. Y era más o menos así el mesencéfalo.
el pie de los pedúnculos cerebrales. Aquí están los colículos. Aquí estaba una formación triangular que se llamaba acueducto mesencefálico o de Silvio. Rodeándole al acueducto mesencefálico de Silvio había formación reticular que se llamaba sustancia periacueductal, sustancia gris periacueductal. El núcleo del troclear estaba justo aquí, del lado izquierdo y del lado derecho, y si se acuerdan, se estaban entrecruzando así. Listo. Entonces, yo quiero hablar del origen real. Dice el origen real inferior al núcleo del oculomotor. Y el origen del núcleo del oculomotor es la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico. Aquí está, en la sustancia gris que rodea a esto que se llama acueducto mesencefálico. El troclear, dice, nace inferior al núcleo del oculomotor. Entonces se supone que como el oculomotor nace en la sustancia gris periacueductal, solo que el libro de Juvier dice, en la porción anterolateral de la sustancia gris que rodea el acueducto mesencefálico. Aquí está. En la porción, miren, anterolateral de la sustancia gris que rodea al acueducto mesencefálico. Lo mismo el troclear. Nace inferior al oculomotor. También en la sustancia gris que rodea al acueducto mesencefálico. Ese es el origen real. ¿Ya? Listo. Tengo al origen real. Voy a sacar de aquí. Voy a sacar de aquí. Ahora, para que yo pueda hacer su origen aparente, esto que he dibujado, ¿qué vista es? Vista anterior. Necesito la vista posterior. Voy a borrar esto que he hecho. El tallo cerebral estoy borrando. Estoy borrando el tallo cerebral, su cara anterior. ¿Por qué? Porque yo necesito la cara posterior del tallo cerebral. Entonces vamos a dibujar al puente, pero el puente ya no se ve como hemos visto, ya no hay surco bulbo pontino, ponto peduncular, ponto, no hay. ¿Qué hay? Cuarto ventrículo. Porque hemos dicho, las caras posteriores del bulbo y del puente son el cuarto ventrículo. Y aquí va a estar el bulbo, y aquí va a estar el mesencéfalo con los tubérculos cuadrigeminales superiores o anteriores, inferiores o posteriores. Así. Ahora, ¿dónde está el origen aparente del cuarto par craneal? ¿Se acuerdan? Cuando he detallado cuarto ventrículo, he dicho, tiene piso, tiene techo, tiene paredes y tiene ángulos. ¿Cuántos ángulos tenía el cuarto ventrículo? 4. 4. Uno superior, uno inferior y 2 laterales. Muy bien. Ahora, cuando he hecho techo del cuarto ventrículo, le he dividido así. He dicho triángulo lunar, triángulo continuo. Y sector medio cerebeloso. Aquí arriba estaba el velo medular superior. Había una línea punteada, velo medular superior. Aquí el velo medular inferior. Aquí estaban las tenias vulvares. Aquí estaban los agujeros de Luschka y el de Mageni para el líquido cefalorraquídeo. Arriba yo he visto velo medular superior y un frenillo. ¿Qué se llamaba este plieguecito? Frenillo. ¿Frenillo de qué era? Medular superior. El frenillo del velo medular superior. Muy bien. Entonces, les he mostrado el frenillo y les he dicho, a cada lado del frenillo tenemos el origen aparente del troclear. Entonces, ¿cuál es el origen aparente? No es del frenillo, porque le ponen a veces en pregunta abierta, describa el origen aparente del nervio troclear. Le ponen frenillo del velo medular superior. Mentira, no está saliendo de aquí del frenillo, está saliendo a cada lado del frenillo del velo medular superior. Entonces, esta palabra, a cada lado del frenillo del velo medular superior. Ahí está. Listo, tengo, miren, origen real, sustancia gris periacueductal. Listo, ya sé el origen real. El origen aparente a cada lado del frenillo del velo medular
troclear superior. Listo, tengo al nervio troclear. ¿Cuál es ahora su trayecto? ¿Cuál es ahora su trayecto? Este par craneal va a seguir un trayecto bien, un poco largo, ¿ya? Va a tener un trayecto un poco largo. Va a llegar aquí al surco del seno cavernoso, junto con el óculo motor, los dos como hermanitos vienen así, con el óculo motor. Entonces, va a ingresar al surco del seno cavernoso el nervio troclear, donde ponemos aquí otro surco del seno cavernoso, o se llama como surco carotido, usted ya sabe. Una vez que ha ingresado al surco del seno cavernoso, ¿ya? Va a llegar a la fisura orbitaria superior. Nosotros sabemos que para entrar a la cavidad orbitaria, aquí hay un espacio que se llama fisura orbitaria superior. Entonces, va a llegar a la fisura. Pero sabemos que en la fisura está el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del ojo. Ahora sí, pregunta. ¿El cuarto par penetra el anillo tendinoso o no? El abducens me han dicho que sí, perfecto. Pasa por el anillo. ¿El troclear pasa o no pasa? Pasa. No O pasa. sea, no pasa. No pasa. Este va a pasar lateral, miren, así. No va a penetrar el anillo tendinoso. No va a penetrar. Va a pasar por la fisura lateral al anillo tendinoso y va a ingresar a la cavidad orbital. Listo. Entonces, miren. Origen aparente a cada lado del frenillo del velo medular superior, viene al surco del seno cavernoso aquí en el esfenoides, llega a la fisura orbitaria superior, penetra la fisura, pero pasa lateral al anillo tendinoso común, no penetra el anillo, sí la fisura, no el anillo. Ingresa en la cavidad orbital. Ahora, tiene que ir a un músculo del ojo. Vamos a dibujar al ojo. Y en el ojo tenemos, hemos dicho, varios músculos. ¿Qué músculos son? El recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. ¿A cuál de estos músculos va a ir? Va a ir al oblicuo superior. A este va a ir. Entonces, el troclear solo va a un músculo igual que el recto lateral. El abducens y va al recto lateral. El troclear va a ir al músculo oblicuo superior del ojo, solito, al ojo. ¿Qué le va a ir a dar? Motricidad. ¿Por qué? Porque tiene que mover a este músculo para que la córnea, que está aquí, la córnea, se mueva superior y medial, o superior y lateral, o superior o inferior, o lateral o medial. ¿Por qué? Porque estos pares craneales, el oculomotor, el troclear, el abducens, están viniendo a todos estos músculos a darles motricidad. ¿Por qué? Porque estos músculos tienen que mover mi córnea. Cuando a ustedes les hagan la inspección del ojo, quieran ver su campo visual, van a agarrar un bolígrafo y les van a decir, siga el bolígrafo, y si ustedes van a mover su córnea al lado lateral, al lado medial, arriba, abajo. Entonces, gracias a estos pares craneales, ¿ya? Listo, entonces ya sé que el troclear va a inervar al músculo oblicuo superior del ojo y no va a penetrar el anillo tendinoso común, no va a penetrar, ¿ya? ¿Qué más habla sobre el troclear? Las relaciones. Aquí antes de llegar al surco del seno cavernoso, si han visto el video, el oculomotor tiene relación con dos arterias. La arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior. La arteria, repito, cerebelosa superior y cerebral posterior. Lo mismo el troclear va a tener relación con esas dos mismas arterias, la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Y aquí, si me dicen a mí, ¿con quién se relaciona en el surco del seno cavernoso? Con todos los pares que estén aquí.
O sea, con el oculomotor, con el nervio oftálmico del trigémino, porque hemos dicho que aquí viene al surco y da su rama comunicante y su rama meningia o territorial, ¿no? Ahora, ¿con quién se comunica el troclear? ¿Con quién se comunica el troclear? Con el plexo simpático carotidio interno, igual que el nervio oftálmico, igual que el troclear, igual que el abducens. Todos los pares craneales que están aquí en el surco del seno cavernoso, el tercero, el cuarto, el sexto, y el nervio oftálmico del trigémino, porque todos estos pasan por el surco del seno cavernoso, se comunican con el plexo simpático carotidio interno. ¿Por qué? Porque este surco también se llama carotidio y aquí está la arteria carotidia interna, entonces le van a dar ramitas. La arteria carotidia interna va a estar inervada por estos nervios para formar el plexo simpático carotidio interno. Listo. Ahora sí, con esto prácticamente hemos terminado. Lo que yo les quiero recomendar ahora es para su examen. Y quiero que me atiendan. Su examen es el día lunes 12:45. Tienen que estar antes, tienen que estar, dice su reglamento, media o una hora antes es que tienen que estar, ¿no? ¿Por qué? Porque se les va a ir acomodando para empezar de manera puntual. Cuando pase 15 minutos de retraso, ustedes supongamos que su examen era 12:45 y se han aparecido 13 o 13:05, ya no van a entrar al examen. 15 minutos de retraso no puede ser posible, ya no pueden entrar. Tienen hasta los 15 en punto minutos y luego ya no entran más y perdieron el examen y eso eroga gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que optar a dar su examen extemporáneo. Y el extemporáneo cuesta, ¿no? Cuesta $10, si no me equivoco. Es uno. Dos, al examen no va a entrar plexos, no van a leer. El que quiere estudia para saber, pero si no les alcanza el tiempo para estudiar, no lean plexo cervical ni plexo braquial, ¿ya? Algunos docentes no han avanzado eso, entonces no va a entrar al examen porque se va a perjudicar a los estudiantes que no han avanzado. Entonces no va a entrar plexos, no van a leer ni plexo braquial ni plexo cervical. El resto, desde músculos faciales, músculos del cuello, anteriores, posteriores, laterales, arterias, venas, pares craneales y neuro, eso sí va a entrar. Hemos avanzado funciones, hemos avanzado de dónde nace el núcleo ambiguo, qué función tiene el menisco medial, a quién se le atribuye la función de la audición, reflejos de audición de alarma y relevo, ¿se acuerdan? ¿No? Al entrecruzamiento de negro. ¿Qué función tiene el núcleo rojo? Les he hablado de los temblores, les he puesto un ejemplo y les he dicho, cuando se desconecta el núcleo rojo y ustedes vean a sus abuelitos tomar té, van a ver que tiemblan las extremidades superiores y su abuelito apenas alcanza a llevarse la taza de tecito a la boca, ¿no es cierto? Esos temblores del miembro superior se producen por la desconexión del núcleo rojo. El núcleo rojo tiene función motora extrapiramidal, así como en la sustancia negra o locus inicio. Les he hablado de muchas funciones cuando hemos avanzado, médula espinal, los núcleos posteriores del asta posterior que se encargan de los estímulos sexuales. Y les he hablado, si están en el asta posterior, tienen función sensitiva, porque el asta posterior recoge la sensibilidad a través del tacto, calor, frío, dolor. Las astas anteriores, motoras, y en las astas anteriores hay dos núcleos, núcleo medial y lateral del asta anterior. ¿Qué función tienen? Motora. Y la parte central, la comisura gris, función sensitiva o vegetativa o visceral. Entonces, tienen que saber
esas funciones de las astas anteriores, de las posteriores y la comisura gris que es vegetativa o visceral. Lo básico va a entrar, funciones. Les he hablado, ¿quién secreta acetilcolina para la contracción muscular? Las neuronas alfa. Esas secretan acetilcolina para la contracción del músculo esquelético. ¿Y quién inhibe a la neurona alfa? ¿Quién inhibe o quién controla, no inhibe, quién controla la secreción? La célula o la neurona de Renshaw a través de la glicina. Vayan aprendiendo funciones del menisco medial, el menisco lateral, de dónde nace el núcleo ambiguo, qué pares craneales nacen del núcleo ambiguo, glossal vago accesorio, esas cosas básicas que les he hablado en los cortes. ¿Ya? Hasta aquí. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta del examen? ¿Nadie? Ya. Entonces, conmigo nos vemos el día lunes. Doctora, Dime, Maribel. doctora, usted dijo que iba a entrar imágenes y va a entrar. Sí, va a haber un corte en el examen, así que apréndanse. Médula espinal hemos visto sistematización de la sustancia gris cortecitos, hemos visto haces y fascículos, hemos visto 4 cortes en el bulbo, hemos visto 3 cortes en el puente, hemos visto 2 cortes en el mesencéfalo. Va a entrar una imagen con flechitas para que puedan poner los nombres en el corte. Supongamos que es el puente. En el puente hemos visto corte a nivel del colículo. A ver, un ratito les voy a, antes de que terminemos la clase, un ratito. Antes de que nos desconectemos, ¿ya? Para que no haya dudas el día de su examen. Este corte, por ejemplo. De este corte no va a entrar los 30 elementos que hay aquí, obviamente, pero va a entrar 10. Supongamos, va a entrar este, con número 51. A le pone A central del segmento, aquí va a estar 51, 52, 53, 54. El 51, esto, A central del segmento, aquí le pone A central del segmento. Supongamos el 52 está, a ver, aquí. Aquí está el 52. Esto es el núcleo del abducens. Entonces le pongo núcleo del abducens. El 53 está aquí. 53. Le van a poner, esto es un núcleo vegetativo, este es el lácrimo muconasal. El 54, digamos que está aquí, 54. Es el núcleo sensitivo del quinto paso, quieren trigémino. 10 alfileres va a haber aquí o va a haber en otro. Tienen que saber, va a haber aquí, el 57. Le ponen astectoespinal. Este espino talámico anterior, este lemnisco medial, este fascículo longitudinal medio, ascórtico, cefalógico. El rubro espinal, el espino talámico lateral, el espino cerebeloso ventral, el lemnisco lateral, el núcleo del facial, los núcleos vestibulares. Todo esto tiene que saber. ¿Ya? Núcleos propios del puente. Esta fecha. Listo. Así, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces va a haber una imagen, va a haber un corte. Eso es sus preguntas abiertas, porque hay preguntas abiertas de desarrollo. Es un cortecito. Vayan repasando un corte de neurona. ¿Ya? ¿Algo más? No va a entrar plexo braquial ni cervical, no se olvide. ¿Alguien tiene alguna duda más? Aquí vamos a quedar. ¿No? ¿Van a entrar músculos mastigadores, doctora? No, ya hemos dado.
Ya hemos dado mástica 2. Desde faciales de Santiago. Desde músculos de los párpados y las cejas, nariz, de los labios, dilatadores constrictores, músculos del cuello, supra e infrahioideos, plano profundo medio, plano profundo lateral, músculos de la región posterior, arteria carótida interna y sus ramas, carótida externa y sus ramas, subclavia y sus ramas. Hemos avanzado tronco, tiro cervical, tronco costus cervical. En la práctica han visto también esas cositas grandes. Las ramas grandes van a entrar. No la rama de la rama de la rama. ¿Por qué? Porque necesitamos que sepan lo básico. ¿Cuáles son las colaterales de la carótida externa? 7. ¿No ve? Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior, ramas carotidas. Terminales, maxilar, temporal, superficial. Carótida interna colaterales. Arteria oftálmica, carótida timpánica es inconstante. Terminales, cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y coroidea anterior. Subclavia, 9 ramas. Tronco tiro cervical con 4, tiroidea inferior cervical ascendente, supraescapular transversa del cuello, vertebral dorsal de la escápula, abajo la torácica interna, ¿no? Y el tronco costus cervical formado por la intercostal suprema y la cervical profunda. Listo, eso es de un resumen. Así nomás, ramas principales van a estudiar, no aprendan rama de la rama de la rama, con excepción de la facial. ¿Por qué? Porque en la práctica han llevado facial, ¿no ve? La facial tiene varias ramas, 7 tiene, ¿no ve? Tiene la labial superior, la labial inferior, la nasal lateral, la pterigoidea, y tiene una terminal que se llama angular, arriba en el ángulo interno del ojo, esa es terminal. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria maxilar? ¿Cuál es la rama Es terminal? fenopalatina. Muy bien, eso es importante, es la única ramita que da la esfenopalatina, eso también repasa. Y neuro, ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? ¿Ya? ¿De dónde nace el núcleo ambiguo? Hay entrecruzamientos de Meiner, de Forel, de Cajal, esos hemos avanzado. El entrecruzamiento de Meiner nace del aspecto espinal, el de Cajal del rumbo espinal. Eso vayan repasando, ¿ya? Funciones. Función olfativa, función auditiva, refleja y de alarma. Función del núcleo rojo, función de la sustancia negra, función del menisco medial, función del menisco lateral, donde se encuentra el área del vómito. ¿Dónde está el área del vómito? ¿Qué se llama el área del vómito? Está en el cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo triángulo vulvar, se llama área postrema. El colículo facial, ¿dónde está? ¿En el piso o en el techo del cuarto ventrículo? Está en el piso, triángulo, puntín, esas cositas van a hacer, ¿no? Listo, aquí voy a quedar entonces. Doctora, Sí. yo tengo una pregunta. Dime. El porcentaje de, por ejemplo, ¿qué tema sale en mayor cantidad? Por ejemplo, si sale más neuroanatomía, músculos, arteria, ¿qué sale más? Sí, El tema. más centrado, porque el examen ya se elabora, ¿ya? Más es neuro y pares crónicos. Neuro y pares, ¿ya? De cada par hay una preguntita, o sea, del primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del sexto hay una pregunta. Del quinto hay como 4 preguntas del trigémino. Ya les he dado rama, trayecto. Eso tienen que aprender. Se da ramas del nervio pterigopalatino, del nervio maxilar, del nervio cigomático, los alveolares. Hemos avanzado colaterales y terminales del nervio oftálmico, del trigémino, el naso ciliar, el frontal, el lagrimal. ¿Cuál de esos son colaterales terminales? Eso tienen que aprender. Ya 4 de ellos. Y cortes a entrada. Cortes, configuración externa, algunas cosas también han entrado, pero más cosas. ¿Ya? Listo. Entonces, que les vaya bien este fin de semana. El que no ha estudiado desde el primer día que hemos avanzado, no va a alcanzar si están pensando en empezar hoy día, viernes, sábado, domingo, voy a estudiar eso. Apenas alcanzarán a hacer 2 temas de neuro con cortes.
si quieren estudiar bien. Pero no creo que alcancen ya sabemos los materios niveles. Venas, una preguntita de entrar. Vean ustedes si van a estudiar venas o no van a estudiar. Pero tienen que saber, ¿no? Más adelante verán. Una preguntita de venas. Entonces vean ustedes si van a priorizar o no venas. ¿Ya? Listo. Aquí vamos a quedar entonces. Nos vemos el día lunes. Van a ir con su carnet. No les van a dejar entrar sin carnet. Y dar extemporáneo, créanme, es para que se saquen 5 o 1, porque el extemporáneo es abierto. ¿Ya? Es abierto. Exámenes son preguntas abiertas de desarrollo del extemporáneo del segundo parcial. El primer parcial ha sido extemporáneo cerrado. El segundo y el final son preguntas de desarrollo abiertos extemporáneo. Entonces no se animen a dar extemporáneo. No se olviden su carnet. Y si no tienen su carnet de estudiante, tienen que tener su carnet de identidad o su pasaporte. Necesitamos ver su foto para ver si coincide con ustedes, ¿no? Tiene que ser su foto. Listo. Hasta aquí, cualquier cosa me preguntan también al WhatsApp, ¿ya? Ya que les vaya bien y tienen un fin de semana para estudiar, ¿ya? Coman, estudien, porque no es estudiar nomás sin comer. Ya saben que el cerebro se alimenta de azúcar, oxígeno. Coman algo dulcecito y salen un rato afuera a respirar aire, ¿no? A oxigenar su cerebro. Vuelven a entrar otra vez, vuelven a salir así. Ya vayan, no es estudiar y estudiar, se van a confundir, se van a querer estudiar todo de golpe. Vayan estudiando y descansando, estudian, descansan, estudian, descansan. ¿Listo? Ya, hasta luego entonces, que les vaya bien. Hasta el lunes, ¿ya? Chao. Hello. Adiós. Chao, chao, que les vaya bien. Hello. Chao, chao a todos.